Muy buenas noches. La polémica sobre la ley del aborto de Gallardón sigue activa. Desde que el Gobierno dio luz verde al anteproyecto hace más de 6 meses, no han cesado las críticas procedentes de distintos sectores de la sociedad, asociaciones médicas, científicas, de mujeres. También los jueces y fiscales han sugerido algunos cambios en ese proyecto inicial. Aunque no hay confirmación oficial, el ministro de Justicia ha declarado que está estudiando los informes recibidos. Parece que la ley podría llegar al Consejo de Ministros este mismo mes para iniciar su trámite parlamentario cuanto antes. La ley de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, que es como se llama, es la más restrictiva de la democracia española. Eliminaría los plazos y recuperaría los supuestos, como hace 30 años, pero penalizando los casos de malformación fetal y endureciendo más las condiciones para abortar. El número de abortos en España se ha reducido en los últimos años, por lo que los partidos de la oposición consideran innecesario el cambio. ¡Y en el hospital! ¡Aborto legal! Protestas a favor y en contra de la nueva ley del aborto. No parece que nadie esté contento con los planes del Gobierno. Los que defienden el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo porque critican el retroceso que supondría la reforma. Y los detractores porque, aunque con matices, permite abortar. El caso es que esta ley, que no ha nacido todavía, llega cargada de polémica. Fue en diciembre del año pasado cuando el Gobierno dio luz verde al anteproyecto de la llamada Ley de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Una normativa con la que el aborto dejará de ser un derecho en las primeras 14 semanas y pasará a convertirse en delito, excepto en los casos de violación y de grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer. El Gobierno nos ha vendido que esta ley es una ley como la del 85. En lo que se parece que esta nueva ley que ellos proponen ahora mismo a la del 85 es simplemente en que volvemos a una ley de supuestos. Pasamos de una ley de la de 2010 en la que se reconocía el derecho al aborto y con lo cual se despenalizaba totalmente el aborto, y ahora volvemos otra vez a una ley en la que varias personas tienen que dictaminar si el aborto sale del Código Penal o no, o sea, se acoge a alguno de los supuestos que contempla la ley. La interrupción del embarazo tendrá que estar acreditada por 2 médicos. Hasta ahora era solo uno. No podrán ser los mismos que practican el aborto, y esta es otra de las diferencias importantes: los facultativos no podrán trabajar en el mismo centro médico. La mujer tendrá que recibir además asesoramiento de los servicios sociales y después reflexionar durante 7 días. Siempre estará en manos de otra persona que no es ella misma la decisión de si interrumpir o no el embarazo. Esto me parece grave. Y me parece grave, como decía, no solo porque es un retroceso terrible para las mujeres, sino que lo es también para toda la sociedad. Es un modelo determinado de sociedad el que dibujamos si negamos lo que insisto que son derechos humanos fundamentales, los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres que razonablemente deciden que en su foro interno no están capacitadas para llevar a cabo un embarazo y todo lo que implica, necesitan una tutela externa que dirija y decida por ellas. Es más, el ministro también ha establecido, ¿no?, que de hecho las mujeres son víctimas del aborto y que en caso de que pudieran realizarse abortos fuera de lo que serían los supuestos del proyecto de ley, ellas no irían a la cárcel, no serían penadas, porque son las víctimas de ese aborto clandestino, ¿no? Y claro, esto es insultante para la capacidad de decisión y para la autonomía de las mujeres. Efectivamente, hasta donde sabemos, en la nueva ley los abortos practicados fuera de los supuestos legales serán delito. Pero el castigo lo pagará el médico con penas de inhabilitación de hasta 6 meses y un máximo de 3 años de cárcel. Pero el asunto más polémico de la ley es el de los casos de malformación fetal. La del 85 contemplaba ese supuesto, y la ley de plazos, la que está vigente, también, hasta las 22 semanas y siempre que lo autorice un comité clínico. En un principio este supuesto quedaba fuera de la reforma de Gallardón, pero debido al debate generado incluso dentro de su propio partido, puede que finalmente se suavice. Esta es la última declaración realizada por el ministro de Justicia hace unos días. No soy de los que piensa que una discapacidad reste derechos a una persona, ni antes
ni después de nacer. Si el hecho de que esas circunstancias provocasen una incapacidad absoluta en la madre para seguir adelante con el embarazo, la única justificación de la no penalización no sería la discapacidad, nunca, sino los efectos que esa situación pueden generar en la madre y la incapacidad para abordar esa situación. Habrá que esperar a tener el texto definitivo para ver si se incluye o no el supuesto de las malformaciones y en qué situaciones se admite. Parece que el Ministerio está elaborando una especie de catálogo cerrado de anomalías. En cualquier caso, solo un 3% de las mujeres que abortan en nuestro país lo hace por esta razón. 112.000 interrumpieron voluntariamente su embarazo en 2012, un 5% menos que el año anterior. En la nueva ley, a diferencia de la de 2010, las menores de 16 y 17 años volverán a necesitar el permiso de sus padres para abortar. Y en caso de conflicto, será un juez quien decida. Las circunstancias que hacen que una menor no vaya acompañada son mínimas y muy graves en general. Son menores tuteladas por instituciones, son menores que tienen a sus padres en otros países, como son las menores hijas de inmigrantes, menores abusadas, menores con sus padres en la cárcel. Quiero decir, son menores que ya tienen suficiente encima como para además hacerles más complejo el trámite hacia conseguir solucionar el problema que para ellas ha sido ese embarazo no deseado. Numerosas asociaciones científicas, médicas y judiciales han rechazado por distintas razones el anteproyecto de ley del aborto impulsado por Gallardón. Algunos de sus aspectos también han sido criticados por distintas instituciones del Estado. Una vez que lo estudias, pues es insuficiente, es poco claro y es poco determinado. O sea, quiero decir que encima estamos hablando no solamente de una ley restrictiva, de una ley que da un paso atrás, sino que estamos hablando de un proyecto en sí que tampoco está bien hecho, que está mal hecho, no da seguridad jurídica. Pilar Sepúlveda es vocal del Consejo General del Poder Judicial, uno de los órganos que tiene que pronunciarse cada vez que se modifica una ley. Ante la falta de acuerdo sobre el anteproyecto de Gallardón, se redactaron dos informes antagónicos. El suyo, el más progresista, pedía su retirada. Se vuelve a un sistema de motivos para poder abortar que está muy limitado y con unas características para que se dé de información a la mujer, de convencer a la mujer de que no lo haga, de unas garantías que a mi modo de ver o a nuestro modo de ver no son necesarias, porque no necesitamos, la mayoría de nosotras no necesitamos que se nos explique tantas veces en la situación lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. Quizás fuera más interesante explicarnos las consecuencias de tenerlo más que de si no lo tenemos, ¿no? Finalmente salió elegido el documento de la vocal conservadora Carmen Llombart por 10 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Ese informe sugiere algunos cambios, como despenalizar el aborto en los casos de malformación del feto, desligándolo del daño psicológico a la madre, como establece el anteproyecto. El Consejo Fiscal también emitió su correspondiente informe pidiendo al Gobierno que autorice un supuesto para las anomalías fetales incompatibles con la vida, pero solo para esas. Considera además excesivo y de difícil cumplimiento que se exija la firma de 2 médicos. Ninguno de los dos documentos, ni el de los fiscales ni el de los jueces, es vinculante, aunque el ministro de Justicia se ha comprometido a estudiarlos antes de convertir en ley su anteproyecto. Aunque los fiscales se mostraron contrarios a la ley de plazos vigente, también manifestaron que hubiera sido deseable no sacar una nueva hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el recurso presentado por el PP contra la ley de Zapatero. Todavía no había resuelto en relación a esta ley, si era constitucional o no era constitucional, y su salida ha sido el decir que como ahora mismo sale una ley, pues que no se va a pronunciar por ahora, lo deja, digamos, lo congela hasta que se vea qué ley se impone. De momento, por tanto, nos quedaremos sin saber lo que opina el Constitucional sobre la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la que está en vigor, aunque el Consejo de Estado en su día la respaldó totalmente.
Consejo de Estado que, por cierto, en esta ocasión y hasta la fecha, no ha sido invitado a emitir dictamen sobre el polémico anteproyecto. Desde que entró en vigor la Ley de Plazos de 2010, el número de abortos ha descendido en España. Entonces, ¿por qué cambiarla? ¿Por qué ahora? Los datos oficiales se elaboran claramente con los datos que damos quien practicamos los abortos. Y las clínicas que estamos asociadas en ACAI tenemos una conciencia de que ha disminuido probablemente casi rozando un 20% en estos 3 años, o en estos 4 años, el aborto. Entonces no justifica si el aborto está disminuyendo, porque parece que esta ley funciona, y no justifica hacer una ley todavía más restrictiva, que la única razón que se puede entender es una razón ideológica de contentar a un electorado que está claramente en contra del aborto. El aborto tampoco está entre las preocupaciones de los españoles, según el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente a junio. La última encuesta de Metroscopia arroja también datos en ese sentido. El 60% de la población prefiere que las cosas se queden como están. Que es que no hay una necesidad ni un debate social, ni siquiera socialmente se había pedido, ¿no? Y además es muy curioso porque sabes que todas las leyes tienen un informe de impacto, y tienen unos informes, ¿no? Y entonces los informes eran de complacencia, es decir, que en vez de se hace un informe para ver si se necesita, pues como establecemos la necesidad, pues hagamos un informe para justificarlo, ¿no? Si de verdad lo que les preocupa es la maternidad, yo les sugiero, hay ámbitos de intervención clarísimos, eficacísimos, en Europa y en el mundo entero, ¿no? Medidas que protejan la maternidad. Hace muy pocos días UNICEF ha publicado un informe sobre la infancia en España, donde recoge la situación de pobreza extrema de la infancia en España. Es decir, tanta preocupación por el nasciturus y tan poca por los niños realmente existentes, por los niños que están padeciendo por debajo del umbral de la pobreza, más de 2 millones. La ofensiva contra la ley de Gallardón se intensifica a la vez que sus defensores se movilizan. La semana pasada los partidos políticos de la oposición y varias asociaciones de mujeres firmaron la Declaración de Madrid por el derecho de las mujeres a decidir. Ese mismo día y a la misma hora, en una sala contigua del Congreso de los Diputados, parlamentarios conservadores llegados de 16 países pidieron al gobierno de Rajoy firmeza en la defensa de los no nacidos. Y dar condiciones a todas las mujeres embarazadas. Si finalmente el anteproyecto se convierte en ley y volvemos a los supuestos, nos situaríamos al nivel de los países más conservadores de nuestro entorno, Irlanda y Polonia, y muchas mujeres volverían a poner en riesgo su vida. La asociación ACAI que represento ha hecho una encuesta a las mujeres que acudían a nuestras clínicas durante 3 meses. Más del 60% nos ha dicho que lo haría de cualquier manera. Un 30% nos dijo que lo haría yéndose al extranjero y otro 30 y algo más por ciento que no tendría recursos para ir al extranjero y que lo haría como fuera clandestino en este país, aún poniendo en peligro su salud. Solamente un 30%, muy desconcertada, nos dijo que tenía miedo de ambas opciones, o no tenía dinero para salir al extranjero, tenía miedo de aborto ilegal y que a lo mejor se plantearía tenerlo, pero muy angustiada. Aborto clandestino, turismo abortivo. 30 años después de la primera ley del aborto de nuestra democracia, volvemos a escuchar las mismas palabras. 30 años después, las mujeres vuelven a pedir el derecho a decidir. Nosotras parimos, nosotras decidimos, nosotras parimos, nosotras decidimos, nosotras parimos, nosotras decidimos. El Gobierno no ha anunciado cuándo convertirá en ley el proyecto de Gallardón, con lo cual no sabemos si se enviará a las Cortes este mes de julio. Como les decíamos, hay quien dice que tendría que entrar ya para que pueda aprobarse antes de la próxima campaña electoral, en primavera, y hay quien piensa que de momento se va a quedar guardado en un cajón. Lo iremos viendo. Y cambiamos de tema, los vemos desde hace 20 años con un uniforme similar al del Cuerpo Nacional de Policía. Solo la bandera andaluza en uno de sus hombros los distingue. Es
la mal llamada Policía Autonómica. Ellos prefieren hablar de Policía de la Junta. Es uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad más cercanos y también más desconocidos por los andaluces. En el siguiente reportaje nos acercamos a esta unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta, que tiene funciones tan variopintas como el absentismo escolar o la prevención de incendios. Se encargan de evitar el absentismo escolar, vigilan nuestras costas y la pesca de inmaduros, protegen las sedes institucionales y hacen labores de escolta. Se encargan de la seguridad de locales de ocio y ponen coto al juego ilegal. Esta unidad del Cuerpo Nacional de Policía, adscrita a la Junta, es similar a las que tienen Galicia y Valencia. No tiene ni la identidad ni las funciones de los Mossos de Escuadra o la Ertzaintza, pero tiene funciones específicas que se dividen en 5 bloques. La primera de ellas es la que atañe a los menores y la mujer: malos tratos, absentismo escolar o situaciones de desamparo familiar. Acompañamos a agentes de paisano a una inspección en uno de los barrios de la capital andaluza con más problemas de ausencia de menores en las aulas. ¿El nombre del padre de la niña? Los niños entre 6 y 16 años, en edad de escolarización obligatoria, deberían estar en el colegio en este día lectivo por la mañana. Realizamos patrullas preventivas y en caso de detectar un menor, pues se inicia un procedimiento que se llama de protección del menor, que es nuestra misión, proteger a los menores. En este momento levantamos un acta donde se constata de forma clara que el menor se encuentra fuera del horario escolar y que tiene la edad que corresponde a la obligatoriedad de estar en el cole, y con ese acta hay que proteger al menor entregándoselo bien a sus padres de forma documentada con otro acta, o bien reingresándolo en el colegio y haciendo un documento de entrega al director del colegio. Se procede a dar cuenta al fiscal de protección de menores. El absentismo escolar, si llegara a configurarse, puede ser una conducta incluso delictiva, ya que puede configurar un delito penal que se llama el abandono de familia. Desde que se inició la intervención teníamos un índice de absentismo de un 50% aproximadamente, pues se ha reducido al 15% del absentismo, con lo cual creo que es muy interesante la labor preventiva. Llevan 20 años actuando en nuestra comunidad. En diciembre de 1993, la primera promoción de la unidad adscrita a la Junta del Cuerpo Nacional de Policía terminó su preparación para adaptarse a las que iban a ser sus nuevas funciones. Eran 100 funcionarios y cargos los que inauguraban la primera simiente de lo que se atisbaba como una posible policía autonómica, algo que no se concretó nunca. Otra de las atribuciones de esta unidad de la policía son las relativas al medio ambiente: cuidado y prevención de incendios, captura de inmaduros, Plan Romero. Río abajo, en Sanlúcar de Barrameda, las barcazas se están trasladando a las carretas de varias hermandades rocieras hacia el coto de Doñana. El Plan Romero, para centralizar un poco todas las emergencias que surjan con motivo del dispositivo del Plan Romero, se monta una unidad, un puesto de mando avanzado, donde se hace un seguimiento de las carretas, el lugar por donde pasan, y se centraliza un poco todas las emergencias que surjan con motivo del plan, para que la gente que está dentro del puesto de mando puedan trabajar en condiciones de seguridad. Nosotros lo que hacemos es intentar proteger este puesto de mando avanzado e intentar evitar accesos no autorizados y que ellos trabajen con la tranquilidad que necesita, ya que de ellos depende un poco la seguridad y la tranquilidad de cualquier emergencia que surja, y poder que haya una buena coordinación entre todos los cuerpos policiales y entre todas las unidades sanitarias y demás que participan en el plan. En el río Guadalquivir, a la altura de Trebujena, varias embarcaciones fantasmas, sin dueños, sin papeles, sin matrícula, faenan ilegalmente en la tradicional pesca del camarón o la angula. Las inspecciones de pesca corresponden a funcionarios de la Junta, pero cuando hay problemas, que los suele haber, los policías de la unidad adscrita a la Junta acompañan a estas redadas. El mayor problema que suelen encontrarse en las intervenciones pesqueras, las inspecciones de pesca que se hace, es la negativa de identificarse, porque eso le supone, la ley de pesca prevé sanciones que a veces son cuantiosas, ¿no? Y eso, al ver amenazada un poco su subsistencia, su forma de vida, pues se vuelven bastante agresivos y se niegan a reconocer ese carácter de autoridad que también tienen los inspectores pesqueros, ¿no? Por eso nosotros en estos casos nuestra función solamente es acompañarlos y en el caso que sea necesario intervenir. Los casos extremos sí han llegado a haber alguna agresión o hemos documentado alguna agresión, pero no es lo habitual. Lo habitual es que con nuestra presencia y hablando con ellos pues se identifique y se les convenza de que lo que están haciendo es una actividad ilegal y que por lo tanto tiene que ser sancionada como corresponde. Hasta 21 de estos artefactos flotantes, como los denominan técnicamente, son revisados en una mañana. Las redes y todo el aparejo ilegal que hay a bordo se confiscan en el momento. De todas ellas solo encuentran un marinero a bordo.
Al negarse a identificarse ante los inspectores, la policía aborda la nave. Son agentes de la autoridad cuando están haciendo sus funciones de de todas maneras, por eso hemos venido nosotros. Como estaba hablando en el caso de la angula concretamente, está documentado que para capturar 1 kilo de angula hay que destruir 200 kilos de pescado inmaduro, ¿no? Entonces, como se puede imaginar, el daño que causa al medio ambiente es importante, es un daño, hay un fuerte impacto y además hay una moratoria ahora de 10 años que impide la captura de la angula. Otra de las funciones de la también llamada Policía de la Junta es la de custodiar los edificios más representativos de nuestra comunidad, Parlamento y sede de la Presidencia, y la de escoltar a los altos cargos de la Administración autonómica. En el edificio del Parlamento, la custodia se reduce al exterior del mismo. Las competencias, concretamente aquí en el Parlamento, en colaboración con los servicios propios de seguridad del Parlamento. Para la entrada a la Cámara necesitamos de la autorización del presidente del Parlamento. La peculiaridad de esta policía hace que tenga 2 jefaturas. La dependencia de la unidad adscrita es doble. Tiene una dependencia orgánica del Ministerio de Interior, de la Dirección General de la Policía. Nosotros somos Policía Nacional, Cuerpo Nacional de Policía, vamos. Y tiene la funcional que es la dependencia de la Junta, en estas funciones, que lo hace el Estatuto de Autonomía de la Junta, pero la que tenemos de la Dirección General de Policía, la orgánica, es muy importante. Nosotros nos regimos por el Estatuto de la Dirección General de la Policía. Los presupuestos en la primera promoción de 1993 se dotaron con 500 millones de pesetas y se cubrieron a medias entre el Ministerio del Interior y la Junta. Este año 2014, la Junta aporta 3,7 millones de euros para un total de 725 efectivos. Otra de las competencias contemplada en el Estatuto es el relativo al juego y los espectáculos públicos, y aquí la Policía de la Junta tiene trabajo diario. De paisano, varios agentes están revisando bingos y salones de juego para comprobar que los papeles están en regla y sobre todo que no hay en el local nadie que esté autoexcluido por ludopatía o que su presencia esté prohibida por orden judicial. En este pequeño salón de juego está todo en orden. Las máquinas también tienen su documentación en regla, pero hay otros locales de juego donde no todo está tan legal. ¿Está correcto? 3 cuestiones principales. Una son los bingos ilegales, que son bingos que se hacen sobre todo en asociaciones que utilizan el bingo como una fuente de financiación de la asociación. Está permitido en una serie de condiciones, pero no como se realiza en el 99,9% de los locales que se realizan. La otra fuente de juego ilegal son los boletos ilegales, tipo OID, no OIDD y compañía, que están circulando por ahí, que están, aquí en la legislación andaluza están completamente prohibidos. Y lo tercero son los juegos de casino que se juegan fuera del casino y sin control, que es lo peor. Hay otro tipo que son las apuestas ilegales, tipos apuestas en peleas de gallos, en peleas de perros. Esta máquina no está autorizada para el local, que va a proceder a su precinto y comiso. Nos avisan de otra localidad donde la máquina tragaperras de un bar presenta problemas. La documentación no se corresponde con los números de serie. El dueño del bar no era consciente y la sanción será, según parece, para el dueño de la máquina. Caen unas 8, 10 o 15 al mes, de ese tipo. En ese momento lo que se hace es precintar la máquina, levantarle el acta de denuncia y dependiendo la infracción que se esté cometiendo, se decomisa la máquina, que ha sido lo que ha pasado hoy. Pues la infracción era una infracción tipificada como muy grave y no podemos llevar la máquina. Pues no tenía absolutamente ninguna autorización de explotación para Andalucía. Estos mismos agentes revisan también las instalaciones de ocio donde suelen juntarse multitudes, en concreto en las salas con aforo para más de 700 personas. Comprueban extintores, salidas de emergencia, que los baños tengan agua corriente y que el local esté asegurado y con las autorizaciones en regla. Una vez comenzado el espectáculo se suele revisar de nuevo y se puede clausurar o evacuar la sala si hay alguna incidencia grave de seguridad. Una cuestión política que siempre ha estado en el aire desde hace 20 años es si se puede considerar suficiente o no este nivel de autonomía en nuestras fuerzas del orden. No hay por qué sentirse menos autonómico o con menos autonomía porque no haya una policía propia. A lo mejor algún día la hay. De hecho hubo un momento en que se confeccionó creo que era la ley de policía y que no sé si llegó a entrar, creo que llegó hasta entrar en el Parlamento, lo que pasa es que no se tomó en consideración porque se acabó el periodo de sesiones. Pero vamos, que yo en principio el modelo lo veo suficiente.
Este intento de tener una policía propia ocurrió en 2003, con el proyecto de ley de creación de la Policía Autonómica Andaluza, que aunque se pidió que se tramitara por la vía de urgencia en el Parlamento, terminó el periodo de sesiones y no llegó nunca a sede parlamentaria. 4 años después, en 2007, la ampliación del estatuto contemplaba la creación del Cuerpo de Policía Andaluza. Pero la crisis volvió a dejar en el limbo un proyecto que se empeña en quedarse en lo que de momento es. Estos 20 años de existencia del Cuerpo de Policía de la Junta han pasado en un suspiro. Éramos 100 funcionarios que veníamos de toda España. Éramos andaluces, eso es lo principal, que éramos andaluces todos, que queríamos volver a nuestra tierra, que algunos llevábamos 13 y 14 años fuera deseando volver y no podíamos. Se nos abrió la puerta para venir a un sitio, además a un sitio que era una experiencia nueva, con una ilusión que la empezamos tremenda. La sensación de que empezábamos algo nuevo era muy fuerte. El terreno de actuación era toda Andalucía completa, echando horas todas las que no había en los escritos, a la vista hasta que conseguimos que esto fuera para adelante. Sin salir de Andalucía, nos ocupamos ahora de otro colectivo de más de 1000 personas, en este caso, que está en pleno proceso de conversión, los guías turísticos. Para poder trabajar en bienes y espacios catalogados como de interés cultural, no solo monumentos, también, por ejemplo, el casco histórico de muchas localidades, necesitan un carné oficial y para obtenerlo tienen que presentarse a unas pruebas que hace 14 años que no se convocan en nuestra comunidad. Esto ha provocado un importante freno en las expectativas de muchas personas y el surgimiento de empresas privadas que entran en conflicto con los guías oficiales. A todo esto, la normativa está a punto de cambiar porque hay una directiva europea que tiene que aplicarse próximamente y que habilita a cualquier guía del país que sea para trabajar en el destino que quiera. Vestigios prehistóricos, construcciones romanas y árabes, obras maestras del Renacimiento, conjuntos monumentales declarados Patrimonio de la Humanidad, paraísos naturales. En Andalucía hay más de 17.000 bienes de interés cultural, un poderoso imán que el año pasado atrajo a 7,8 millones de visitantes. Muchos, sobre todo los que proceden de países lejanos, buscan los servicios de un guía que les enseñe y les explique las maravillas que van a ver. Un guía turístico es una persona que ha hecho sus estudios universitarios, que ha pasado un examen, antes era por provincias, ahora ya parece que va a ser para Andalucía, que ha demostrado un examen mínimo 2 idiomas además del suyo y que le gusta el arte y que le gusta la historia y que le gusta explicar su ciudad. Bueno, ya habíamos dicho que esto era el pabellón español. Esto lo hace un arquitecto sevillano, Aníbal González, de 1915 a 1917. Conchita es una de las guías más veteranas de Andalucía. Lleva 44 años en la profesión. Hoy trabaja para un grupo de turistas sudamericanos que realiza un tour relámpago por España y Portugal. Son los que tienen. Ahora mismo vienen, españoles hay muchos, y luego es un poco por temporada, franceses, alemanes, ingleses, y luego ya pues eso, empiezan a venir los orientales, vienen la mayoría. Aquí han oído que es un sitio bonito, que tal y que cual, pero ya está. Ya, el europeo sí sabe. El francés, el alemán, el inglés, incluso el italiano sí sabe lo que viene, o el belga, que viene buscando aquí. Ahora, el resto no. La primera regulación del turismo en España data de principios del siglo XX, durante el reinado de Alfonso XIII. Pero la normativa actual proviene de los 60, los años del boom. Entonces se estableció que los guías de turismo debían pasar un examen para obtener un carné oficial. Una situación que está a punto de cambiar. La Junta de Andalucía prepara un decreto que cumpla con lo establecido en la nueva Directiva de Servicios de la Unión Europea. Un guía de turismo puede trabajar libremente en cualquier país miembro. Por ahora, los monumentos no pueden explicar más que los guías oficiales, pero claro, al estar las leyes europeas, ese guía oficial puede ser un alemán que ha demostrado que en los 2 últimos años ha estado trabajando con el turismo y que manda una nota diciendo vengo con mi grupo y lo explico. Y a lo mejor, sinceramente lo digo, hay aquí gente de esta que quiere ser guía que está mucho mejor preparada. Por eso queremos un examen y el que apruebe bien y el que no, no. ¿Que quiere un alemán venir aquí a trabajar como guía? Bienvenido.
pero con su examen, porque además ellos se brindan sus monumentos. No, tú puedes venir a explicar, pero no te dejan. A ver quién es el guapo que va a explicar la National Gallery. Pero luego el inglés viene aquí. Os hemos citado aquí, en esta plaza. De momento la batalla se libra cada día en la calle y entre nacionales. En los cascos históricos de las ciudades y alrededor de las zonas monumentales, pequeñas empresas y también particulares se ofrecen a los turistas como guías, acompañantes o monitores. Una actividad creciente que, aunque se desarrolle fuera de los espacios catalogados, muchos guías habilitados consideran intrusismo profesional. Nosotros empezamos a introducir un concepto que fue el concepto del free tour o de las rutas guiadas gratuitas. Sí, son rutas que no tienen un precio establecido, que cualquier persona que pase por nuestro punto de encuentro en una hora determinada puede apuntarse sin pagar nada a esa visita. ¿Estáis preparados para ascendir la ciudad como si fuerais de aquí? Sí. Es totalmente voluntario. El cliente que quiera y pueda aportar algo, le guste, se lo pase bien con nosotros, haya aprendido algo de la ciudad, al final de la ruta dejará algo o no dejará nada. Alguien te puede dar un gran abrazo y un gran aplauso, otro te puede dar 2 euros, otro te puede dar 5, depende mucho de la voluntad del cliente, de lo que le haya gustado, de lo que pueda aportar. Al final del tour, de manera libre y voluntaria, podéis valorar mi trabajo, con una aportación económica, pero se hace de una forma completamente libre y voluntaria. Una fórmula que tachan de competencia desleal los guías oficiales, que con esta y otras iniciativas cada día ven más amenazada su supervivencia. Es una de las ciudades más Pero aquí hay mucho parón en los guías, ¿eh? O sea, hoy día muy pocos guías con una hipoteca y 2 hijos pueden vivir con lo que se saca. Pues claro, tú dices, bueno, ¿tú qué has ganado hoy? Bueno, pero es que yo a lo mejor hago 150 días al año y los otros 200. Ten cuidado. Eso hay que verlo también. Y luego lo que todavía yo no he entendido es los free tours. O sea, yo no entiendo que nadie trabaje gratis. Eso es lo que yo no entiendo. Sí, luego les darán propina, pero todos nos metemos en otro apartado, estamos trabajando en negro. La empresa da trabajo a 15 personas de entre 25 y 30 años. Aseguran operar dentro de la legalidad, declarando a Hacienda todas las aportaciones que reciben y sin invadir el terreno de los guías oficiales. Pero a veces saltan las chispas. Hay, sobre todo con determinadas personas, con determinados guías turísticos, sobre todo los más antiguos, los que llevan más en la profesión, no son capaces de entender de que hay otra serie de cosas que se pueden hacer, una serie de iniciativas jóvenes, de gente joven que quiere trabajar. Y sí es cierto que nosotros hemos llegado a sufrir muchos insultos por su parte, hemos llegado a sufrir amenazas, cosas muy desagradables, pero que ya intentamos de que eso no se dé, porque no le viene bien ni a nosotros, ni a ellos, ni al turismo. En Andalucía, algo más de 1000 personas cuentan hoy día con el carné oficial, pero hace años que no se convocan exámenes. ¿Qué ocurre? Que hace 14 años que no se convocan plazas para sacarte tú el carné, la habilitación de guía turístico oficial. Estamos hablando del año 99. Desde el año 99 nadie ha podido acceder a este nuevo mercado. ¿Qué ocurre? Que estamos en una incongruencia de la ley completamente. ¿Por qué? Porque hace solo 3 años se aprobó y se creó un ciclo superior que se llama el grado de información y asistencia turística, es decir, lo que conocemos como guía de turismo. Pues tenemos un montón de alumnos que están saliendo de ese grado profesional en el que no pueden ejercer su profesión porque hace 14 años que no salen las plazas. Entonces estamos ahora mismo en una situación un poco como muy rara, en una situación que se tiene que regular de otra manera. En 1930 se declara este edificio monumento de interés nacional. Un muro con el que se topan no solo los graduados en turismo, sino también titulados en otras ramas como historia del arte, que saben idiomas y que se consideran lo suficientemente preparados para ejercer de guías de turismo sin necesidad de pasar nuevas pruebas. Los guías oficiales, sin embargo, creen que el examen para obtener el carné es imprescindible para garantizar un buen servicio al turista. Yo creo que el mercado evoluciona constantemente. Es cierto que el sector de guía turístico ha estado siempre en una burbuja muy cerrada y que ahora es cierto que hay empresas jóvenes, no solo la nuestra, sino muchas empresas jóvenes que están haciendo otras cosas diferentes y creemos que en un mercado de libre competencia, pues lo que estamos haciendo también es ganar nuestra parte de terreno y abrir otro nuevo modelo de negocio. En un mundo en el que todo viaje suele empezar navegando por Internet, es en la red donde se multiplican las ofertas de talleres, cursos, visitas nocturnas o temáticas para degustar vino o escuchar ópera, recorridos diferentes y nuevas experiencias. Yo creo que cuanto más diversidad haya, mejor para todos, porque al final será el cliente el que elija el que le dé más calidad o el que le dé menos calidad.
Lo que nosotros no vemos adecuado es ciertas empresas, ciertas personas que hacen esto con otras reglas de juego, sin pagar impuestos, sin pagar seguridad social. Entonces, no, mientras todos juguemos con las mismas reglas y todos aportemos algo al destino de la ciudad, todos aportemos algo al turismo, bienvenido sea quien quiera enseñar esta ciudad. Y eso es lo que le aportamos nosotros a ese turista, no solo lo que le dice un libro que es bastante frío, una audioguía que le sirve para apoyarse, que está muy bien, pero nosotros lo que te vamos a mostrar son experiencias, son sentimientos, son por qué nosotros estamos encantados de vivir aquí. Y eso es lo que hace falta un guía para enseñar esas cosas que un libro pues no te puede dar. Y ahora que me juzgue Dios. Y Dios te juzga, ¿eh? Aportar valor añadido a un recurso, el turismo, que sigue siendo clave en la economía nacional. Aporta más del 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Un sector además en constante cambio, que debe adaptarse de manera continua a las demandas de un mercado siempre cambiante. A mí me encanta. Entonces, cuando una cosa te gusta es menos dura. Pero hay que reconocer que es duro físicamente. Estamos siempre en la calle. Lloviendo te cae en lo alto. Con frío te toca a ti. Hacer una visita en el mes de junio o julio a las 4 de la tarde tiene mucho. Es cansancio porque vas hablando, porque vas tirando de la gente, porque hace mucho calor. En ese aspecto físicamente sí es muy duro. Pero luego, no, a mí me gusta. Conoces gente, hablas con todo el mundo, aprendes de todo el mundo. Siempre hay algo que te cuenta alguien que no sabes. Mostrar el patrimonio de la manera más atractiva posible, innovando y siempre ofreciendo calidad. El que viene de fuera, el que viene de fuera de Europa, o el que viene incluso de Europa, viene con una concepción de que aquí es solo fiesta, gente vestida de flamenco y que nos gusta mucho beber y estar en la calle. Yo creo que España está reflexionando en torno a qué es lo que aporta más a su PIB, y es cierto que el turismo ahora mismo es un sector fuerte, que se está manteniendo, incluso que está creciendo en determinadas zonas. Yo creo que se están haciendo cosas, que se están apostando por el turismo, pero creo que todavía queda mucho por hacer. Estamos jugando con la marca España y hay muchos turistas que no, y qué divertido es las chorradas que cuenta, pero hay otros turistas que saben y vienen buscando lo que es España, arte, historia. Queremos un turismo de calidad, pero hay que darle calidad aquí, en todo. En 100 años estaba operativa. Vamos a entrar a la Sevilla medieval, al barrio de Santa Cruz. Pero lo que aquí teníades no lo hay en el mundo. El año pasado casi 61 millones de turistas extranjeros entraron en España, un 5,6% más que en 2012, un dato excelente para celebrar en este programa en el que hemos compartido con ustedes el conflicto de los guías. Así terminamos, la semana que viene estaremos de nuevo aquí. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.